¿Listos? Pues resulta que eso es una de las cuestiones, que los trabajadores de construcción también tienden a hacer supuestamente cuentas con carretilladas que no saben de verdad hasta dónde hay que llenarlas para mantener la misma proporción en volumen. Entonces, no es así a no ser de que logren ustedes determinar de verdad que las llenen hasta cierto punto, las enracen muy bien, cosa que va a ser más complicado que utilizar baldes o cuñetes, o ya ahorita vamos a ver otro tipo de recipiente. Algunos dicen que se saben cuántas paladas tienen que utilizar precisamente para generar esa proporción. Y como la que se sabe la 1, 2, 3, creen que todo se hace con proporción 1, 2, 3 o dosificación 1, 2, 3. Cosa que no es así. Porque, pues aquí lo podemos observar perfectamente. Las condiciones del volumen que puede ser ocupado dentro de esa parte de las palas, pues es muy difícil de sacarlo. O bueno, no es tan difícil, pero pues eso no lo vamos a desarrollar allí en obra perdiendo el tiempo en eso. Y aquí viene la vaina, porque no necesariamente es una sola persona la que genera, digamos, la medición de esos elementos, sino que son varias. Y todos, absolutamente todas las personas tienen alguna forma de redondear sus medidas, ¿sí? Entonces, no va a dar igual. Entonces, esa parte de que no, que con tantas paradas, se hace con la proporción. Ustedes mismos tienen el deber de realizar por lo menos la primera prueba, como para que ellos entiendan qué tantos tienen que estar llenando y así se desarrolla. Ahora bien, ya que vemos palas por ahí, pues no todas las palas sirven para lo mismo. Entonces, por ejemplo, o tal vez sí, no sé. De estas palas, ¿cuál será la que sirve precisamente para este tema de lo que tiene que ver con la mezcla de concreto? Si es que se fuese a realizar la mezcla in situ. O todas las podemos utilizar sin problema. Yo pensaría que la segunda, la de en medio. ¿La del medio? Sí, señor, porque la otra es más como un pin, no tiene como buen agarradero y la otra es como demasiado ancha la proporción, pues. Pues resulta que acontece está falloso hoy el internet. De nuevo. Resulta que acontece que por lo menos esta, que termina en punta, esta es del tipo de pala que se utiliza es para excavación, ¿sí? Es decir, necesitamos hacer estas, precisamente que terminan en punta, se utilizan para eso. Las que nos sirven, sobre todo para generar mezcla, ¿sí? Son las que tienen, digamos, la parte recta al final de la pala. De estas hay algunas que sirven para escombros y otras para batir mezcla. Por ejemplo, la que menos tiene, que es como más plana, esta realmente es como para, digamos, tirar escombros dentro de alguna horqueta, perfectamente. Estas son las que normalmente se utilizan precisamente para la mezcla, batir la mezcla
¿De qué? De morteros o de concretos. Pero de todos modos, la idea es de que en estas zonas, por más, no tendría, digamos, la garantía de manejar todo el tiempo exactamente la misma medida volumétrica para que sea de verdad la dosificación que estemos requiriendo. Si fuese una dosificación 1, 2, 3, quiere decir de que en este caso faltaría otro vasito, otro baldecito de estos lleno por aquí. Y todo esto sería exactamente igual. En obra se puede generar un elemento, ¿sí? Con algunos tablones perfectamente, con estas medidas. Estas medidas de 34 centímetros por todos lados, es decir, eh, me van a generar una medida que puedo estar desarrollando perfectamente para mis dosificaciones, que todas estén muy bien hasta la medida que es. Claro, el tipo de determinación pues me da como para generar un enrace rápido con la misma pala sin problema. Y ahí lo que quepa dentro de ese espacio perfectamente me va a dar en algún momento como para generar un metro cúbico de algo. Entonces, podríamos estarlo realizando así, rápidamente con ese recipiente y entonces se hace la prueba de unos 2 o unos 3 o la que sea que se requiera con una medida estandarizada. Si son los baldes, ojalá, porque este balde de pronto el que viene aquí en el gráfico está como muy bien hechecito, ¿no? Como que conserva su forma. Los baldes de construcción por lo general no, son bastante malos, o sea, bueno, no son malos, sino que, eh, digamos, están diseñados de forma tal que se pueda cargar el material sin que se esté, digamos, botando tan fácil por los lados. Pero eso genera precisamente que no se pueda llenar muy bien hasta la parte superior. Ellos tienden a aplanarse un poco. Pues hay, igual que cualquier otro equipo y demás, de baldes también hay de todas las marcas y pues hay algunos que son pues, más resistentes que otros. Los que son de entrada muy blandos, no, realmente no nos sirven a nosotros como para eso. Entonces, intentar también buscar un recipiente que sí puedan trabajar sin ningún problema. Ok, entonces estábamos por aquí. Entonces quiere decir de que si es del caso del 1, 2, 2, entonces una proporción en volumen de cemento, 2 proporciones en volumen de arena y 2 proporciones de volumen en grava, ¿sí? Y le adicionamos el agua requerida para eso, obviamente revisando las condiciones, si está muy húmeda, pues tendremos que echarle menos de eso. Y podemos generar un metro cúbico con estas medidas, con 0.67 metros cúbicos de arena, con 0.67 metros cúbicos de grava. ¿Sí? Ya lo estábamos nombrando, lo que tiene que ver con el concreto ciclópeo. Típicamente se utiliza en la parte de cimentación, pero perfectamente puede estar en muros de contención. Respecto a los muros de contención, por ejemplo, este del dibujito, normalmente la parte inclinada es la que tiene que estar hacia la zona que va a estar precisamente sosteniendo o conteniendo. Es decir, justo pegado a la zona inclinada con la zona que está presentando el empuje. ¿Para qué? Porque esto, pues por cuestiones de momentos y demás, esa sección adicional por aquí, pues genera menos posibilidad de volcamiento.
Respecto de lo que son las vigas de concreto ciclópeo, por lo menos las casitas rurales de un piso, normalmente son de un piso, casi siempre lo que tienen es eso, concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es concreto normal, ¿sí? Concreto normal de 21 megapascales, eso no tiene tampoco más de eso, es decir, se puede hacer esa proporción típica, la supuestamente 1, 2, 3, realmente requiere un poquito más de, de dosificación para ganar más resistencia, ¿sí? Es decir, bajarle a los numeritos de lo de la arena y lo de la grava, más piedra rajoneada. Y entonces ahora les pregunto, ¿qué será eso de piedra rajoneada? ¿Qué significa eso? ¿Qué será? La piedra rajonea es como la piedra, digamos, fragmentos de gran tamaño que extraemos de la roca precisamente, o sea, de las canteras, donde se explota para sacar el triturado, digamos, es del mismo material del triturado, solo que de mayor tamaño, por decirlo así. Normalmente la piedra para concreto ciclópeo corresponde a una medida y de un nombrecito específico que es la piedra boleo, que haciendo relación es como la, más o menos desde las medidas de un balón de baloncesto, ¿sí? Un balón de básquet. Más o menos como para tener una proporción. Pero eso es una piedra de ese tipo, tipo boleo. Para que sea piedra rajoneada, ¿qué requiere? Su forma irregular, ¿no? Es una piedra fracturada que gracias a su, digamos que a su forma, permite mayor adherencia. Sí, correcto. Lo que pasa es que esa piedra boleo, y ojo, las piedras normalmente grandes tienden a ser medianamente redondeadas. Es decir, la superficie no tiene muchas entresalientes, sino más bien tiende a conservar una forma medianamente esférica. Entonces, cuando ocurre eso, es muy difícil que el concreto se adhiera bien. A las superficies lisas el concreto casi no se adhiere bien. ¿Por qué? Por sus propios componentes que son también rugosos, pues no tienen como dónde meterse. Entonces, para ello es necesario rajonearla. ¿Qué es rajonearla? Partirla. Entonces uno, pero entonces, ¿por qué no traigo piedra más pequeña? No, porque precisamente esas piedras grandes solamente utilizando un cincel muy grande que se denomina chompín y un martillo grande que se denomina porra. Normalmente las porras se consiguen por libras, de 25 libras para arriba, pues depende de las condiciones de la piedra y quien lo pueda levantar. Simplemente la rajonea. Con un solo, una sola rajoneada tienen normalmente. Porque sí, no, la cuestión no es convertirla en un elemento muy pequeño. Pero lo que vamos a buscar es que al rajonearse, ella sí no se va a partir como si fuese un láser, dando como un terminado recto, sino que van a quedar entre salientes a las cuales sí se va a poder adherir mucho mejor el concreto. ¿Qué pasa si nosotros simplemente metemos una piedra de esas allí? Bueno, pues sigue siendo piedra. O sea, se supone que lo que le va a aportar de resistencia, igual sí, es la misma piedra, no está cambiando a otra condición. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros llegamos a botar esa piedra a ese concreto normal que ya tenemos, en su momento parece que hubiese quedado embebido, pero recordemos que lo que tiene que ver con el cemento y sobre todo el concreto, va a tener un lapso donde va a estar en un estado pastoso, no tan líquido, pero que se deja fluir,
Y a medida que está pasando el tiempo, la reacción química por la relación agua-cemento, se genera la hidratación del cemento junto con los otros componentes que ya están mezclados, empieza a pasar de ese estado pastoso a un estado sólido, es decir, se genera el fraguado. En el fraguado siempre se va a presentar el cambio de temperatura, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque es una reacción química y las reacciones químicas normalmente generan un desprendimiento de calor, ¿sí? De energía por el proceso. Entonces, en ese momento de fraguado, realmente va a tiene unos cambios volumétricos precisamente este material, esos cambios de temperatura. Entonces, eso que al principio parecía que lo estaba sosteniendo bien, de pronto se puede aislar un poco, porque como no se adhirió muy bien a esa superficie de la piedra óleo completa que echamos. Entonces eso va a quedar casi como lo que fuese una almendra, ¿sí? Una almendra, si usted la escucha, por dentro se siente precisamente la semilla del recubrimiento. Pues eso es lo que no podemos permitir, porque si eso llega a ocurrir, se va a generar una especie de burbuja y por dentro va a quedar la piedra. No está haciendo nada la piedra en ese momento. Por tanto, sí necesitamos que se pegue bien el concreto. Entonces, ¿cómo se pega? Con esas entresalientes. Entonces, las entresalientes van a quedar por acá. Vamos a hacerlas. ¿Sí? Ella no va a quedar totalmente lisa, sino con picos. Y entonces, pues con una porra y un chompín, ¿sí? Precisamente podemos generar esa partición de ese elemento. Y ahí sí se genera lo que es la piedra ramoneada. Muy bien, un momentico, ya voy a buscar un ejercicio respecto ¿de qué? De concreto ciclópeo, donde vamos a aprender el concreto ciclópeo de una vez y por tanto vamos a aprender las dosificaciones que nos van a servir para cualquier tipo de concreto, ¿sí? Haciéndola de ciclópeo, aprendemos las otras. Y ya sabemos que el ciclópeo es un concreto normal
más piedra rajoneada. Ok. Entonces, ¿ya se mira el SketchUp ahí? Sí, señor, ahí se ve. Señor, Ok. Esto que vemos aquí, pues vendría siendo concreto ciclope, donde una parte es de concreto normal, tipo 1, 2, 3, dosificación 1, 2, 3 típica, y el resto es piedra rajoneada. Pues supongamos que lo que hay ahí es piedra rajoneada. Vamos a ver, vamos a suponer que es que nos toca hacer un dado de esa forma de concreto ciclope. Entonces, hagamos de cuenta que es de ese que les nombré, que muchas veces puede estar debajo de la zapata, es decir, que toca hacerlo antes de la zapata. Entonces, vamos a ver qué medidas tiene esto. Entonces, de altura. Tiene 2,50. ¿Sí? Vayan anotando esos daticos por ahí. 2,50 metros de altura. Tiene 1,50 de largo y 1,50 de ancho. ¿Sí? Entonces era 1,5 por 1,5 por 2, lo que me generaría cuánto es el volumen que requiero de concreto ciclópeo. Es decir, ese es el producto que necesito. Ahora necesitamos saber, bueno, para esos metros cúbicos de concreto ciclópeo, ¿cuánta piedra y cuánto concreto 1, 2, 3 vamos a necesitar? Y de ese concreto 1, 2, 3, ¿cuánto cemento, cuánta arena y cuánta grava? ¿Sí? Eso es lo que vamos a desarrollar ahorita en este ejercicio. Entonces, tenemos base 1,5, altura 2,5, longitud 1,5. Muy bien.
por favor, ahí, desarrollar de una vez cuánto es el metro cúbico de eso. Ojo, aquí sí es tal cual como lo que vamos a empezar a desarrollar cuando tengamos planos. Sacar medidas y empezar a calcular. Claro, ya sabemos que esa actividad hay que hacerla, sabemos que tenemos que desarrollar el concreto ciclópeo y para este caso en particular vamos a generar el concreto ciclópeo fundido in situ, mezclado in situ sobre todo. La mezcla la vamos a hacer en el sitio de la obra. Entonces, si ya sabemos cuáles son las medidas y sabemos que lo que tiene que ver con concreto es por metro cúbico, en especial este que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, sacamos precisamente las medidas de eso y lo convertimos a la unidad que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Metros cúbicos. Metros cúbicos es una unidad de ¿qué? De volumen. Por tanto, un volumen es un área multiplicado por una profundidad, que es exactamente lo que tenemos aquí. 1.5 por 1.5 por 2.5. ¿Cuánto les da eso? 5,625. 6.25. Ok, dio este dato, ¿sí? Sí, señor, ese. Muy bien. Bueno, por lo menos calcular el volumen nos quedó bien. Excelente. Ahora bien, ya sabemos que 5.625 es todo esto, ¿sí? Ese volumen es 5.625. Necesitamos saber cuánto de piedra y cuánto de concreto. Aquí viene la cuestión. Normalmente ustedes en los textos van a encontrar ciertas proporciones para esto. Tal vez en esa información que ustedes estuvieron buscando de desperdicio y demás, de pronto venía por allí algo que hablaba respecto de concreto ciclópeo. ¿Alguno encontró algo por ahí sobre eso? ¿Cómo es la proporción entre piedra y concreto para el concreto ciclópeo? Nada. Listo. No, la verdad yo no encontré. No No, importa, no busqué sobre eso. no importa, no importa. Resulta y acontece que normalmente, en los textos casi siempre van a encontrar esto. 40-60, 60% concreto y 40% piedra, ¿sí? Pero, pues, a medida que ustedes empiecen a desarrollarse profesionalmente y trabajando, también se van a encontrar de pronto que puede subir un poquito más la piedra y por tanto bajar un poquito el concreto. El concreto, elaborarlo, pues resulta ser siempre más caro que la piedra. Y pues la piedra, de todos modos, si va a estar en contacto con el concreto, seguro que va a aportar la resistencia que se busca, ¿sí? No es que sea tan complicado. La piedra sola, no, en este caso no nos sirve. El concreto solo, no, en este caso no nos sirve, nos saldría muy caro. Pues lo mezclamos en una buena proporción y cada quien ahora aporta, digamos, lo que requiere para ese tipo de obra. Entonces, perfectamente ustedes después podrían empezar a sacar relaciones de 45-55, ¿sí? Perfectamente. Entonces, cuando ya estén, pues si ustedes pueden, consulten por allá donde viven. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un viaje de tantos metros cúbicos o el viaje de 5 metros cúbicos o el tipo de volqueta que manejen por allá de piedra, ¿sí? Para concreto ciclópeo. Piedra grandota tipo óleo, piedra grande. Y después
ejecutan respecto de eso los cálculos con esto que nosotros estamos haciendo aquí. O sea, eso como para que vayan teniendo de pronto una proporción de si sí vale la pena o no hacer esa variación del porcentaje. Obviamente el porcentaje de esto siempre va a tener que sumar pues 100%. ¿Sí? Si aquí fuese 45, pues aquí bajará a 55. Si aquí fuese 50, pues aquí baja a 50. ¿Sí? Pero normalmente se podría estar utilizando una 45 de piedra, 65 en concreto. 55 en concreto, perdón. Ok. Vamos a partir que lo vamos a hacer con la típica que encuentran en todos los textos. 40-60. ¿Qué pasa con el 40 y 60? Ah, bueno, 40% y 60% ¿de qué? O sea, eso suma el 100%. ¿Qué es el 100%? Ah, pues resulta que acontece que para nosotros el 100% Ingeniero, una duda, ¿puedo? ¿sí? Sí, claro. Esto, lo que pasa es que me dio curiosidad y yo no he escuchado. Hay, digamos que ensayos de resistencia para concreto ciclópeo, digamos que para el caso de cimentaciones y eso. Realmente no, porque es que el que está aportando en forma, o sea, el de la resistencia para las propiedades aglutinantes, el concreto. Sí, las piedras, pues digamos que le podrían hacer algún tipo de ensayo y demás, pero no, es que, a ver, digamos, imagínense si nosotros, ¿ustedes ya vieron diseño de mezcla ambos? Yo ya Pues vi, sí, sí. Sí. yo también, yo Ah, también. bueno, perfecto, me van a entender. De todos modos, por si no, lo que se busca para poder generar ensayos de laboratorio donde me digan si sí estoy o si sí logré obtener la resistencia del concreto, pues yo requiero un equipo precisamente que es el de estallar cilindros, así se le dice, ¿sí? La máquina de compresión. Pues las máquinas de compresiones realmente no, o sea, se podrían hacer para grandes volúmenes, pero normalmente se busca una medida estándar que es la de los cilindros que tienen ciertas dimensiones que no son muy grandes y se pueden manipular por una persona sin ningún problema. ¿Qué pasa si nosotros pues lo vamos a hacer para el concreto ciclópeo? ¿Cómo hacemos nosotros para, por más de que la hayamos partido, que hayamos rajoneado la piedra óleo, nunca nos va a caer en una camisa de estas, en uno de esos, digamos, moldes de cilindro? No, no va a caber. Entonces necesitaríamos otro tipo de molde mucho más grande. Y ojo, sí debe ser de tipo cilíndrico porque el ensayo está desarrollado, sí, se debe desarrollar bajo ciertos parámetros también geométricos para poder determinar cómo se presenta la falla también. Dependiendo de la configuración geométrica del volumen, la falla puede ser diferente. No es la misma falla cuando se tienen aristas rectas que cuando se tienen las redondeadas, que son las del cilindro. Entonces, de ahí, por ese lado, no sería la cuestión. Ahora, si en algún momento se puede desarrollar algo como eso, perfectamente lo pueden estar generando como una tesis de grado. Pues, a ver qué pasa allí. Pero no sería el caso para esto. Pero el concreto por sí solo sí. ¿Sí? Las piedras, pues hay una cuestión que es de estudio de rocas. También se le podría hacer sus ensayos por aparte para ello y poder determinar de pronto eso. Pero el concreto ciclópeo básicamente no es para resistencias muy altas. De hecho, los 21 megapascales no es que sea una cosa, uy, qué resistencia el concreto tan bárbara. Sí, porque, por ejemplo, para un puente ya no se utiliza ni por el chiras una resistencia de esas. Incluso si las luces, las dimensiones
de columnas y vigas son, digamos, bastante grandes, pues en esos casos muy seguramente se puede bajar el tipo de sección aumentando de pronto la rigidez y demás, y haciendo usos de las especificaciones de resistencia de ese concreto. Entonces ya tocaría jugar es por ese lado, pero no, para el caso no es el objetivo como tal. No es para ello. O sea, ¿por qué? Porque aparte de eso, y esto también lo tienen que entender, el concreto ciclopio nunca, y es una diferencia grande respecto de cualquier otro tipo de concreto que se haga, el concreto ciclopio nunca tiene refuerzo de acero. Mientras que cualquier otra vaina que uno haga con concreto, incluso un antepiso, seguro que al menos tiene un refuerzo de alguna malla electrosoldada. Lo que es el concreto ciclopio no tiene acero de refuerzo por ningún lado, nunca, no se hace. Entonces habría que mirar a ver cómo sería esa relación. Sería complicado porque, digamos, las mismas piedras no van a generar como esa transmisión de esfuerzos cuando se vinculan lo que es directamente el concreto con el acero. La piedra seguramente va a impedir de que el acero trabaje de pronto como se requiere. Me imagino yo, ¿no? No es que haya hecho el estudio ni nada por el estilo. Listo, vamos aquí. Entonces, ese volumen que hemos calculado, pues será el 100%. Y si sabemos que cuánto porcentaje es de piedra y cuánto porcentaje de concreto normal, pues, pues lo hacemos sobre ese dato. Por tanto, vamos a ponerle acá otro color verdecito. Ingeniero, la pregunta que hice anteriormente es para saber, por ejemplo, si hay alguna manera de saber cuánto disminuye la resistencia, digamos, del concreto como tal, combinado con la piedra, ¿sí? Pues no, o sea, por eso tocaría hacer eso, varios ensayos como para probarlo. Yo por lo menos no lo he visto, ¿sí? No lo he visto. Pero por lo menos el ensayo de laboratorio para ello, por eso les digo, siempre es estandarizado unas medidas que son fáciles de manipular por una persona. Para ese tipo de concreto ya no va a ser fácil de manipular. Ya, digamos, de entrada la masa pues va a ser muy diferente a la de un cilindro típico respecto de lo que se requiere como para que de verdad nos facilite esto. Porque si toca del concreto llevarlo a de todos modos meterlo en la misma camisita, en el mismo molde del cilindro,